¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a su siervo, colaborador, discípulo Tito. En esta ocasión estamos considerando del capítulo número 1, los párrafos 5 y 6. La escritura nos dice así: Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé, ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Como todo aquel que sirve al Señor, Tito tenía tareas que cumplir, tareas asignadas por Pablo para el buen desempeño de los creyentes de Creta. Te dejé en Creta. Pablo dejó a Tito en esa isla como su vocero y representante establecido bajo su autoridad pastoral y apostólica, de la misma manera que fue dejando a otros creyentes dignos de su confianza en diferentes lugares para guardar y servir al cuerpo de Cristo. Como creyentes, debemos valorar el hecho de que haya grupos y congregaciones de creyentes en todo lugar. Para algunos creyentes que no han alcanzado madurez, ese hecho les produce un sentimiento de rivalidad y cierta enemistad con los demás creyentes de su rumbo o región. Sin embargo, la oración de Jesús presentada por Juan en el capítulo 17 de su versión del Evangelio clama por la unidad de los creyentes, y ese debe ser nuestro enfoque. Los demás creyentes no son nuestros adversarios, sino parte importante del mismo cuerpo al que nosotros pertenecemos, y debemos amarlos y ayudarnos mutuamente. Pablo lo explica de esta manera en su carta a los creyentes establecidos en Roma, en el capítulo 12, versos 3 al 5. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿acaso es posible que entre los creyentes se dé lugar a algo deficiente? Amados, si yo les platicara. Pero no es mi carta, sino la de Pablo, y por eso solo podemos responder sí. Sí es posible que en el medio cristiano, al que a veces se refiere David Obando como cristianoide, se den cosas y situaciones deficientes. El Evangelio no es una varita mágica que nos toca y ¡plim! Ya somos otros. No, desde que entregamos nuestra vida al Señor, la naturaleza de pecado es quitada en ese momento, pero cada quien va siendo enfrentado por el Espíritu Santo a sus propias limitaciones y deficiencias de carácter y formación, porque somos nosotros, las y los creyentes, quienes debemos enfrentarlos y echarlos fuera de nuestra vida, animados y empoderados con la palabra y la presencia del Espíritu en nosotros. Ese es el proceso dinámico de la santificación. Así pues, Tito habría de corregir lo deficiente en cuanto a doctrina, conducta y testimonio de la comunidad de creyentes en la isla de Creta. Según algunos comentaristas, esto de corregir lo deficiente se escribió con las mismas palabras usadas en el ámbito médico para describir el tratamiento para enderezar torceduras de una extremidad afectada, y se compara la tarea de Tito con la de Timoteo, con los creyentes de Éfeso, pero en el caso de Tito parece que era más severa la situación entre los creyentes de Creta. Y establecieras ancianos en cada ciudad tal y como yo te mandé. Cada entidad de la iglesia de los discípulos requiere ancianos, y no se trata de personas de edad avanzada, sino de gente madura espiritualmente que puedan asumir la responsabilidad de vigilar que un determinado grupo de creyentes sea guiado con la verdad. Así,
Tito sería el encargado de establecer a esos ancianos para cada grupo de creyentes, una gran responsabilidad delegada por Pablo sobre sus hombros. Y estos deberían cumplir con estas cualidades: ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados ni de disolución ni de rebeldía. Irreprensibles, esto es, que no pueden ser acusados o reprendidos por nada. Maridos de una sola mujer. En el contexto de las responsabilidades en el cuerpo de Cristo, ser marido de una sola mujer implica ser una persona sobria, que ejerza el dominio propio y la templanza, y que pueda conciliar con su cónyuge cualquier diferencia que pueda surgir entre ellos. De no ser por haber enviudado, el divorcio entre siervos de Dios señala cierta dureza de corazón, y un siervo del Señor no debería tener un corazón duro. Claro, habrá sus honrosas excepciones, ¿o no? Con hijos creyentes. La mejor evidencia de un buen trabajo como padres creyentes es haber transmitido a los nuestros la fe en el Señor Jesucristo. Un buen siervo con hijos incrédulos carece del respaldo que tienen aquellos que hayan logrado transmitir su fe y su compromiso con el Señor a sus descendientes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Muchas veces esa es la evidencia de un descuido de los padres temerosos de Dios hacia sus hijos. Ciertamente la obra del Señor es fascinante y muy absorbente si no se aborda con madurez. En la iglesia puede haber muchos colaboradores, pero en casa solo hay un papá y una mamá. Uno de los engaños favoritos del diablo es lograr que los creyentes se involucren de manera desmedida en responsabilidades y tareas para la iglesia, robando así el precioso tiempo que como padres debemos a nuestros hijos y como cónyuges debemos a nuestra mujer o ellas a su marido. Qué importante la instrucción de Pablo a Tito y del Espíritu Santo a cada uno de nosotros en este día. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.